Ya estamos en vivo. Ok, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, chicos. Ok, vamos a orar, vamos a ver un tema muy interesante. Juicio a la ligera. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos para alabarte, exaltarte, deleitarnos en tu presencia. Y gracias por manifestarte, Señor, por abrazarnos. Señor, ahora queremos aprender de ti, queremos que tú hables a través de mí, Señor. Cubre mis deficiencias, abre nuestro corazón, Señor, que tu palabra se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Que salgamos de aquí más sabios, más prudentes, Señor, y listos para hacer las obras que tú, Señor, destinaste para nuestras vidas. Bendice a los que están aquí, Señor, a los que nos están sintonizando, viendo este video o escuchando este audio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿todavía no estamos en vivo? Sí, estamos en vivo, ok. Oigan, chicos, ¿qué tal la semana? Ha estado muy interesante, intensa. Acá no baja los trancazos, chicos. Ha estado súper intenso al punto del exhausto, así de que quebrarnos de todo el desgaste físico y emocional. Pero es ahí donde llegas con el Señor y te das cuenta que cuando ya no puedes, el Señor es en ti el que te impulsa a seguir. Sí. Espero que estén experimentando eso en sus vidas, que digo, no el quebranto y eso, pero que estén experimentando la fuerza que el Señor da para que podamos avanzar a lo que tenemos que hacer. Y hemos estado viendo temas muy interesantes que tienen que ver con las tribulaciones y las pruebas que todos hemos estado pasando. Vimos la vez pasada, antepasada, lo de la suprema alabanza, cómo en medio de nuestra prueba, dificultad, el Señor busca ahí que surja la alabanza más alta y sublime, que es la del corazón atribulado por la causa de Cristo. Y también vimos la semana pasada zarandeados, cómo el enemigo a veces te pide para zarandearte. Imagínate, ser tema de conversación en el cielo. Qué grueso, ¿no? Ya no el famoso Job, sino el famoso Gustavo, Jorge, Emily, Edith y nosotros como iglesia. Pero gracias a Dios que nos da instrucción y nos enseña los tiempos que estamos pasando para que encontremos esperanza y no tiremos la toalla, que es el principal riesgo, chicos. Sí, que tiremos la toalla, que no nos volvamos a levantar. Y gracias a Dios que al verlos aquí me indica que están persistiendo. Sí, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, están persistiendo. Bueno, en medio de esta problemática que hemos estado viviendo todos como familia espiritual, algo que he notado es que hay una deficiencia en el conocimiento acerca del juicio, chicos. Por las problemáticas que han surgido, me he dado cuenta que necesitamos entendimiento en cuanto a cómo proceder en cuanto al juicio que emitimos, chicos. ¿Sí? Vamos a ver qué onda con la falla que muchos caen del juicio a la ligera. Y la idea es que aprendamos el arte de juzgar. El arte de juzgar. ¿Qué nos supone que no debemos de juzgar? La Biblia dice, Lucas 6, 37, 38, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará, se les echará en su regazo medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Entonces aquí habla de que no juzguen. Entonces, ¿cómo que vamos a aprender el arte de juzgar? Bueno, es algo que ya hemos visto antes, de los que han tomado diferentes talleres como el de Logos, el de Política y Religión y entre otros. Sabemos que este versículo no refuta el juicio institucional que los líderes deben de realizar. Hay un juicio que la Biblia ordena a todo líder institucional para poner orden, para salvaguardar la salud y el orden dentro de la institución que preside. La Biblia habla acerca del gobierno. Dice que las autoridades están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Romanos 13, 4. Y ese propósito de castigar implica un juicio para saber qué castigo y si realmente amerita un castigo o no. O el juicio que la iglesia tiene también. 1 Corintios 5:12 dice que no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Hay un juicio, una autoridad para juzgar que se le ha dado a la iglesia, al cuerpo gobernante de la iglesia. También hay un juicio que se le da a las autoridades de la familia, el papá, la mamá.
Proverbios 23, 13 al 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. La vara lo castigarás con vara y lo librarás su alma al Seol. Eso de castigar al hijo implica un juicio, saber si se lo merece o no. De eso determina si merece la vara o merece una recompensa, sí, o la alabanza. Y aún en el juicio venidero, chicos, dice la Biblia en Hechos 17:31 que Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y lo demostró a todos quién es ese hombre, levantarlo de los muertos. Jesús puesto para juzgar a toda la humanidad. Entonces podemos entender que obviamente este versículo no está hablando de no juzgar o no está eliminando el juicio en sí. De hecho, aún nosotros vamos a juzgar incluso a los ángeles. 1 Corintios 6, 2 dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Dice, no solamente al mundo, a los ángeles. Nosotros vamos a juzgar, chicos. Sí. Vamos a ser los reyes de la tierra. Entonces no habla acerca de, no refuta el juicio institucional que los líderes debemos de realizar, tampoco habla del discernimiento que tienes que ejercer. El discernimiento es decir, un juicio personal que tú realizas para distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice Mateo 7, del 15 al 20, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Hablando de que puedes juzgar, determinar si el profeta es correcto, o es bueno, o es falso. Y de ti depende determinar eso por los frutos. ¿Sí? Gálatas 1 del 8 al 9 también te habla acerca del discernimiento, al juicio que debes de ejercer cuando lleguen a enseñarte un evangelio que se desvía del evangelio que se te enseñó. Dice Pablo en Gálatas 1 del 8 al 9, pero aun si nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya le hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, hay un juicio personal, no habla de, el versículo de no juzgar no habla de, o no quita el discernimiento, el juicio personal que tú realizas para discernir entre lo bueno y lo malo, entre los falsos y los verdaderos. Más bien, es un juicio. Lo que reprende ese pasaje es el juicio personal que das a la ligera y sin compasión en tu trato personal con otros. Y eso es algo que debes tener en cuenta. No habla de no emitir juicios porque Jesús nos incita a juzgar con justo juicio, sino de no emitirlos con ligereza, con severidad, es decir, sin misericordia. Porque en la medida que tú realices tus juicios, así será aplicado a ti por Dios. Es decir, Él te va a dar una mesina de tu propio chocolate. Eso sí, una cucharada de tu propia medicina. Dicho juicio obviamente este juicio personal determina la forma en que tratamos y en la que a la persona y de la que hablamos de ella, ¿sí? Por cómo catalogaste a esa persona. Una expresión sería de este versículo, no condenes, discrimines con facilidad a la ligera o sin misericordia. Sí. De hecho, de lo que menciona en este pasaje más adelante, dice, fíjate el contexto, dice, no juzgues a los demás y no serás juzgado, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Fíjate el contexto, está hablando de tu juicio personal que determina el trato a las personas. El criterio que uses para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Por qué te preocupas por la astilla del ojo en tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar, decirle a tu amigo, déjame ayudarte a secar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, pues verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿Sí te das cuenta del contexto? El contexto es, no seas falta de misericordia, no te creas perfecto en tu juicio. Sí. También Santiago habla acerca de eso, de cómo emitimos juicios a la ligera, cuando dice, supongamos que alguien viene a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre. Y le dices al pobre, siéntate aquí. Y el rico, siéntate acá. Es un juicio a la ligera. ¿Te estás catalogando? Sí. Y le dices, si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Fíjate cómo está hablando acerca de eso.
Y es inevitable que nosotros hagamos una catalogación de cada persona. Es decir, emitimos juicios. La problemática no es eso, es cuando lo hacemos mal. Romanos 2.2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eso pasa cuando emites un juicio sin misericordia, no estás consciente de tus propias fallas. ¿Sí? Por eso Jesús decía en Mateo 12.7, y si supieses lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Entonces, la idea no es que no que juzgues, no es la idea de ese pasaje, sino que lo hagas correctamente, con misericordia, considerando tus fallas, que seas compasivo con las faltas de los demás. Sí, porque la medida que juzgas, el criterio que utilizas para juzgar a otros, será aplicado a ti. ¿Vamos? Y hay tipos de juicios que puedes emitir, de hecho que toda persona emite. Bueno, no toda persona, pero como persona puedes emitir. Uno es el juicio personal, que es el que realizas para hacerte una opinión, una idea de una persona. Ves a una persona y tú ya emites un juicio en cuanto a quién es, si es buena persona o no, si puedes confiar en ella o no, y es un juicio personal. ¿Sí? Es para saber cómo tratarla, si puedes confiar en ella o no, para saber cómo aconsejarla, o para saber cómo exhortarla. Oye, la reprendo, la corrijo, o la animo y le echo porras. Para saber qué onda, para aconsejar, tienes que emitir un juicio en cuanto a cuál es la condición de la persona. ¿Sí me explico? También, cuando hablas de exhortarla, oye, quieres exhortar a una persona, tienes que saberlo, ubicarlo. Oye, para exhortarla es que ya juzgué, ya determiné, ya dictaminé en mi corazón que está mal. Sí, para exhortarla. Entonces tienes que emitir un juicio personal para saber cómo tratar a las personas, si son dignas de confianza o no, si la contratas o no, si puedes confiar en ella para una relación o no, ¿sí? Para saber cómo aconsejarla y para saber cómo exhortarla. Son juicios personales. ¿Vamos bien? ¿Okay? También hay un juicio institucional, chicos, que es el que se utiliza para salvaguardar el orden y la salud de una institución en la cual estás puesto como líder. Es aquí donde se otorga una recompensa, un castigo de acuerdo a la labor o a la conducta de la persona. Habíamos visto, se acuerdan en el taller de Logos, que es indispensable para mantener la salud de una institución como sistema. Si no se da o se establece el juicio, la institución va a enfermar y va a colapsar. Sí, porque no se recompensa al bueno y no se condena no se castiga al malo, lo que hace es que se fomente la maldad y se incentiva al bueno. Sí. También ese juicio es indispensable para diagnosticar un problema y dar una solución a implementar. Estos son dos tipos de juicios, el personal y el institucional. Bueno, cualquiera de los dos que tú realices deben hacerse con precaución, con reserva, porque son un asunto muy delicado. Hasta aquí hemos visto que todos emitimos juicios y de forma constante. Es una persona a la que catalogas, ya la enjuiciaste, ya la diste, oye, ¿puedo confiar en ella o no? Llegan contigo para una consejería, ya la tuviste que emitir un juicio para saber qué consejo le vas a dar. ¿Sí? Oye, ¿quieres insultar a un hermano? Ya lo identificaste, ya lo juzgaste para saber si está en una condición equivocada, hay que corregirlo, hay que amonestarlo. Y aún como institución, llega contigo tu hijo, dice, oye, mi hermana me pegó, tú tienes que checar si es cierto o no y impartir justicia como debe ser. No solamente como padre, sino también como líder de cualquier institución. Entonces todos continuamente estamos emitiendo juicio, chicos. Es eso lo que nos lleva a confiar en una persona o no, entrar a negocios con una persona o no, ¿sí? Creerle a una persona o no. Tú le dices, oye, ¿le creo o no le creo? Depende. ¿De qué depende que le creas o no le creas? Depende del juicio que emitiste de esa persona. ¿Vamos? Ay, entonces somos bien enjuiciosos. Es algo que hacemos de forma constante y dicen algo inevitable. Pero tenemos que aprender a hacerlo como debe ser. Debe hacerse con precaución. Dice Jesús en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y hemos tocado ese tema de juzgar por las apariencias en el taller de sabiduría culta.
platicamos acerca de eso también de cómo abordar el pecado de tu prójimo en el pecado de tu prójimo, una aplicación que hablamos de eso, y también acerca del chisme y la calumnia. Porque llegan contigo reportes y sabemos cuándo distinguir cuando los reportes son chisme y cuando no. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que determina o caracteriza un chisme? Que es una información de índole privada, negativa, impertinente, o sea que no te corresponde saberla, no verificada, y que típicamente es para desacreditación y difamación de la persona. Oye, es una información positiva de alguien. Nadie te va a condenar por eso. ¿Sí? Oye, es información que te concierne por una advertencia que tienes que ver porque vas a entrar en negocios con el hermano o lo que tú quieras, ¿sí? O porque es la autoridad pertinente. No, sabemos que no es chisme. Ya vimos los detalles de eso. Pero hay información que tú sabes que catalogando o sabiendo identificar el chisme ya puedes hacer a un lado esa información. Pero hay información que sí es pertinente, que te corresponde a ti saber, y tú debes también tener sabiduría para cómo evaluar esa información, para no hacerte un juicio equivocado acerca de la persona, del reporte que te llega. Lamentablemente, a veces somos muy ignorantes e ingenuos, es decir, faltos de sabiduría y experiencia, y lanzamos juicios a la ligera. Deben hacerse, por tanto, con reserva. Con reserva en varios sentidos, chicos. Con reserva en el juicio en cuanto a la opinión que te haces de una persona. Vamos a ver qué criterios o cómo debes le valores. Oye, voy a hacerme la opinión de una persona en base a lo que veo y demás. ¿Cómo debe hacer? ¿Qué cosas debo tomar en cuenta para que mi opinión sea correcta? Porque si tú lo catalogas a una persona buena como algo malo, vas a tener pérdida. Y viceversa. Si resulta que es una persona mala y la catalogas como buena, peor aún. Sí. Vas a tener que llevar con reserva el juicio para la consejería, el juicio para ofendernos. A veces acusamos al hermano de algo que nos hicieron cuando realmente no tiene nada de qué ser acusado por nuestro mal juicio. Sí. Por ejemplo, el caso que les he comentado, vamos a ver a detalle todo esto, pero del hijo que llega con la mamá y la hace a mamá sentirla mal porque no le lavaba, no le planchaba y no le mandaba lonche a la universidad. Sí, y la mamá es que estoy muy mal, bla, 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 es que no soy una buena cristiana. Sí, el tipo ofendido por eso, porque su mamá no le hacía eso. Y se llega a quejar y demás y se da cuenta que ya no tenía derecho a nada de eso. No había nada de qué quejarse ni sentir ofendido. De hecho, las veces que su mamá le llegaba a hacer era ganancia, era extra. Sí, era de gracia. Pero a veces nos ofendemos por cosas que no sabemos que no deberíamos ofendernos. Y nos preparamos con todo nuestro material para exhortarlo y estamos emitiendo un mal juicio. También tenemos que hacer con reserva en cuanto al juicio para resolver conflictos entre hermanos. Llegan los hermanos con conflicto y es cómo lidias con eso. Vamos a empezar con el juicio para saber cómo tratar a una persona. La Biblia nos enseña en cuanto a esto que la apariencia, chicos, es engañosa. Caras vemos, mañas no sabemos. Digo, corazones no sabemos, ¿cierto? Sí, corazones no sabemos. Caras vemos, corazones no sabemos. Y la Biblia nos enseña que la apariencia es engañosa. Hay malos que parecen buenos. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice Pablo acerca de malos que parecen buenos. Dice, tales individuos, unas personas que se presentaron ante la iglesia de Corintios como apóstoles de Cristo. Dice, tales individuos son falsos apóstoles. Obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. O sea, el tipo eran personajes que tenían apariencia de piedad, pero por dentro eran falsos, servidores de Satanás. Imagínate. Sí. Nos enseña que entonces hay personas que tienen la apariencia
de buenos, de buenos pero son malos y viceversa. Sí. Hay personas que tienen apariencia de malos, pero son buenos. ¿Te acuerdas cuando los fariseos mandaron a apresar a Jesús? Porque según eso estaba haciendo cosas malas. Llegaron los guardias del templo y se volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos a quienes les interrogaron. ¿Se puede saber por qué no los han traído? Nunca nadie había hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No. Pero esta gente no sabe nada de la ley y está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. O sea, como de Galilea nunca ha salido un profeta, no puede surgir nunca jamás. Y como salió de él, está mal, no puede ser un profeta. O sea, juzgando en base a apariencias. ¿Sí? Dice Pablo acerca de los apóstoles, dice, servimos a Dios, 1 Corintios 6, 8, dice, servimos a Dios y sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Los que catalogaban como malos, pero en realidad eran buenos, chicos. La apariencia es engañosa. Pero no solamente la opinión de otros es engañosa, chicos. Tú ves la cara bonita y se portan bien y hablan de Cristo y demás, o lo que tú quieras, y te pueden tener una apariencia de, wow, súper bien. Pero no solamente la de otros. También la tuya. Sí. Tu opinión de ti mismo también es engañosa. No sabes todo de ti, no estás consciente de todos tus procesos y no te conoces en todas las situaciones. Una persona con mayor conocimiento de sí mismo es más humilde, pues conoce sus debilidades. Por eso el ignorante suele ser muy confiado, porque no conoces todas sus debilidades. Te puedes sentir una persona así bien fregonante, Señor. No, Señor, yo contigo voy a dar todo, bla, bla. ¿Te acuerdas de Pedro? Juan 13, del 37 al 38. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Y Jesús, ¿tú darás la vida por mí? Pedrito, ¿estás seguro que antes de que cante el gallo me negarás? No una, no dos, 3 veces. Es decir, antes de que amaneciera esa misma noche, después de haber dicho eso, iba a estar negando a Jesús 3 veces. No nos conocemos, dice la Biblia en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón muchas veces nos engaña, chicos. ¿Sí? Nosotros nos visualizamos en contexto donde, pues no voy a hacer esto, como voy a caer en esta situación, pero no te conoces. Por eso se nos necesita ser desconfiados aún de nosotros mismos. Pablo, ¿sabes cómo decía? O sea, sabiendo que Pablo podía, el apóstol Pablo podía desviarse, decía Pablo en Gálatas 1:8, si alguien, ya sea nosotros o un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente del que nosotros les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Fíjate que dice, si aún nosotros. Pablo consideraba la posibilidad de que él pudiera desviarse. Sí. A su mecha. Por eso nos resguardamos con aquellos que nos van a ayudar a taclear nuestras debilidades, chicos. Como no conocemos nuestras debilidades y demás, y vamos a fallar o vamos a encontrarnos en una situación muy difícil que queramos tirar la toalla, por eso nos congregamos, porque necesitamos mutuamente para apoyarnos mutuamente en nuestras debilidades y debilidades que muchas veces no conocemos. Dice Hebreos 3, del 12 al 14, fíjate lo que dice. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Fíjate cómo dice, cuídense, cuidémonos. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Fíjate cómo me está diciendo, animémonos unos a otros para que ninguno sea endurecido por el engaño del pecado, de que se aparte, se desvíe. Porque tú nunca vas a caer, no, porque no nos conocemos en todas las situaciones. Y el Señor te enseña
a que ahorita te sientes fuerte. Ahorita te sientes súper, wow. Te enseña a tener una santa desconfianza aún de ti mismo. O sea, tú te puedes autoengañar pensando que puedes. Y el Señor dice, no, confía. Por eso puso una red de hermanos alrededor tuyo, un cuerpo que te va a ayudar, porque no lo puedas poder todo por ti mismo. Qué heavy, ¿no? Entonces, en cuanto a la opinión que te haces a una persona, debes de considerar la naturaleza pecaminosa. Fíjate lo que... Tú abordas a una persona, te vas a hacer una opinión. Ok. En cuanto al juicio para la opinión que te haces de una persona, la Biblia te enseña que debes de considerar la naturaleza pecaminosa. La Biblia te da una descripción de la composición del ser humano. Te dice que todos están sujetos al pecado, chicos. Romanos 3, del 9 al 12 dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto judíos como los gentiles están bajo pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni uno solo. Aunque no hay nadie que haga lo bueno. No. Bueno, los estándares de Dios, no por sí mismos. Dice la Biblia, como ya leímos en Jeremías 17:9, que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces tú abordas a una persona y ya te da una descripción de cómo es el ser humano. Sí, sabemos que está sumergido en pecado, tiene un corazón engañoso. De hecho, la Biblia dice que tiene una naturaleza pecaminosa que lo lleva a tener una inclinación al pecado e incluso a pecar aunque esa persona no quiera. Dice Romanos 7, del 14 al 23. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo meramente humano y estoy vendido como esclavo del pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero en ese caso, yo no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo último de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otro poder, otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Entonces, ¿estás consciente de eso? De que hay una naturaleza pecaminosa que lleva a la persona, aunque ame al Señor y demás, a pecar. Estás en guardia. Sí. Dices, pero somos cristianos. No se te quita, brother. Lo que hace es que el Señor te da el poder para contrarrestar y pelear esa naturaleza pecaminosa que te tenía esclavizado para que puedas vencer. Pero la lucha no se termina. Gálatas 5, del 16 al 17 dice, por eso les digo que dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea, hay una lucha interna, chicos. Aún los cristianos, y todas las hemos vivido. Entonces tú eres una persona y el Señor te enseña que debe estar consciente de esa naturaleza pecaminosa. Si no es cristiano, sabes que está completamente entregado al pecado. Y si es cristiano, sabes que tiene una batalla. Sí, está venciendo y más, pero puede flaquear en algún punto. Así que esto nos lleva a tener una santa desconfianza de ti y del prójimo. No solamente del prójimo, también de ti. Por eso, fíjate cómo abordaba Jesús a la gente que creía en él. En Juan 2, del 23 al 25 dice Jesús, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Tú y yo estaríamos, ¡wow! ¿Cuántos se convirtieron? Ya creen en el Señor y toda la cosa. ¿A poco no? Bien ingenuos. Dice, no, es que vi cómo tomaron su decisión de entregar a Cristo y lloraban y demás. Pero fíjate lo que dice en versículo 24. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos.
No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Qué grueso, ¿no? En cuanto a la opinión, Jesús, tú podrías decir, ver en este versículo que en cuanto a su trato con su prójimo, Jesús era desconfiado, porque sabía lo que había en el corazón del ser humano. ¿Sí? Podían tomar una decisión, podían decirte que van a hacer esto, pero sabía que el corazón es engañoso. ¿Sí? Que podían tener un emocionalismo, realmente una genuina conversión. Pero también te iba a tener una desconfianza a ti mismo. Por eso Pablo decía, fíjate lo que decía Pablo acerca de sí mismo. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. ¿Confiaba Pablo en su juicio de sí mismo? No. Dice, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Y a veces nos confiamos que no, jamás eso, no hay. Y el Señor a veces lo que hace es que te pone en situaciones donde sale a relucir cosas en tu corazón que ni siquiera sabías que había. Y dices, ¡oh! Y es algo que hemos platicado. Y dices, oye, ¿quieres avanzar en tu proceso de santificación? Cásate. Oh, rayos. Oh, no. ¿Qué pasa? Estás en una situación donde, pues, mientras estás en la zona de confort, pues se ven bonitos y santitos y toda la cosa. Pero, ¿qué dice la Biblia? El hierro con hierro se forja. Y el hombre con el trato con el hombre se pule. Sí. Emily, no lo pesques, por favor. Por eso, ante esa desconfianza que debes tener a ti mismo, la Biblia te dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5. Sí. ¿Por qué? Porque estás consciente de la naturaleza pecaminosa. Debes de tener una santa desconfianza del prójimo en general y también de ti mismo. Sí. Oye, entonces, ¿cómo podemos confiar en... Nuestra confianza en la obra, en una persona está, en un cristiano principalmente, está en la obra de Dios en esa persona, que es muy diferente a esa persona. O sea, en lo que Dios puede hacer en esa persona. Entonces el Señor nos enseña a estar conscientes de la naturaleza pecaminosa, también a no juzgar en base a las apariencias o reputación, sino a los hechos. Te enseña a evaluar a la gente más allá de las apariencias o la reputación. Te enseña a evaluar en base a sus acciones. Puesto que las apariencias son engañosas y los reportes muchas veces son falsos. Oye, ¿te llegó el reporte de esto o el otro? Sí. Pero puedes tener una buena reputación y un mal fruto. Jesús mismo lo dijo, Mateo 7, del 15 al 20, dice, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues tiene una apariencia buena. Dice, puedes identificarlo por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la manera en que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Por sus acciones y por lo que habla. Porque dice que la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Vamos? Por eso, Pablo nos enseñaba que debemos estar alertas de personas que tienen reputación de buenos maestros, pero son engañosos. Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos como inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lugar a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Esas personas parecen genuinas y parecen buenos maestros. Pero, están metiendo, ¿qué? Veneno. Sí. ¿Te acuerdas? La iglesia que tenía buena reputación, pues estaba reprobada. Decía Apocalipsis 3:1, Jesús le decía a la iglesia de Sardis,
Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Pregunta, ¿en base a qué fue su diagnóstico? Estás muerto. Sus obras. Conozco tus obras. Y el diagnóstico es que estás muerto. ¿Por qué, chicos? Acuérdense que nuestras buenas obras, sin Cristo no puedes hacer buenas obras. ¿Va? Y si tienes a Cristo, va a producir buenas obras. También puedes tener una mala reputación con un buen fruto. Por eso no puedes basarte en eso. ¿Te acuerdas del episodio cuando dice Jesús? Pues Juan Juan no dedicaba tiempo a comer y beber, el pobre mal pasado y mal comido. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. Tenía una buena reputación. Les decían que está poseído el tipo. Y el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es un amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Y Jesús les da, así como que ante esa mala reputación, le dice a sus oidores, a su audiencia, le dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo correcto, en lo cierto, por medio de sus resultados. Diciendo, déjate de apariencias y evalúa el resultado de nuestra vida, de nuestra conducta y de nuestra predicación. De hecho, Jesús en otro episodio, en Mateo 21, del 31 al 32, dice, les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes, decía a los líderes religiosos. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Fíjate, estaba enseñando el camino de justicia de acuerdo a la palabra de Dios, chicos. Lo vieron porque estaba bajo una apariencia así repugnable y no le creyeron. Pero los cobradores de impuestos, ¿qué pasó? Sí le creyeron. Dice, le creyeron, chicos, y dejaban sus malos caminos. Imagínate, dejaban sus malos caminos. Y dice Jesús, y aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentir de sus pecados. O sea, vieron el testimonio de su buena prédica y el fruto que producía en el cambio de las personas. Y aún así, no le creyeron. ¿Qué te está enseñando el Señor? No juzgues de acuerdo a las apariencias, sino de acuerdo al fruto, de acuerdo a los hechos, cómo vive, cuál es el resultado de su vida y su predicación. Y aún así, chicos, se nos enseña a ser reservados de los hechos, pues no siempre sabemos con qué motivación se hicieron. ¿Te acuerdas de Jesús hablando? Eso lo vimos en Mateo 6 en el estudio inductivo. Jesús hablaba de que puedes tener buenas obras religiosas, piadosas, pero con mala motivación. Mateo 6, del 5 al 6, se pone un ejemplo. Dice Jesús, cuando ores no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en el público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores a solas, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Hay gente que hace cosas con la motivación de buscar la aprobación y la admiración de la gente. Y si lo haces eso, lo haces con la motivación incorrecta y no vas a tener recompensa. Consciente de eso, Pablo le decía a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 4, del 1 al 5. Así que Apolos y a mí considéranos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Pablo está hablando de esto porque la iglesia de Corintios estaba tomando partido por un líder a costa de otro. Es que yo sigo Pedro fue genial, Pedro caminó sobre el agua. No, pero Pablo, ¿qué hizo Pablo? Bueno, Pablo trabaja mucho más intensamente que Pedro. Pedro es medio flojo. Y empezaban así con tomar partido uno a costa de otro, ¿no? Y dice, no, esto es mejor, no, aquello. Entonces, dice Pablo, así que Apolos y a mí considéranos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el encargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva.
pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. ¿Qué va a sacar? Todo el proceso interno, chicos. Bueno, hicieron buenas obras, pero sacaron las motivaciones corruptas y torcidas. Era una buena obra, pero motivada por venganza, motivada por vanagloria y demás. Dice, y entonces Dios les dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Por eso decía en el capítulo 3, versículo 21, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. ¿Por qué? Pues veo sus buenas obras, sí, pero tú no ves su corazón. Y aunque es cierto, la prueba saca a relucir si realmente es una motivación genuina o no, la mayoría del tiempo no estamos ahí para ver qué onda con todo eso. Entonces, aunque veamos las buenas obras, se nos enseña a ser reservados. No, es que este pastor es mi campeón y demás, y esto y lo otro. Entonces, no sabemos realmente cómo está dentro. Sí. Por eso se nos enseña a poner a prueba a la gente. Ves a una persona, viene contigo y demás, tiene una buena reputación, referencias y toda la cosa, y tú ya sabes que hay una naturaleza pecaminosa, tú sabes que hay cosas, entonces tomas tus precauciones, chicos. Eso lo vimos en el taller de finanzas, ¿te acuerdas? Oye, ese hermano, haz un contrato, pero somos hermanos. Haz contrato. Pon las cosas por escrito. Ay, pero yo confío en él, somos hermanitos. Les platiqué esos episodios del hermano que perdió la casa porque se le rentó sin un contrato de renta a un hermano. Y el hermano predicador y toda la cosa, y todavía predicando, y no le pagó ¿cuántos años? 10 años. Le debía más de medio millón de pesos sí. Y luego de paso no se quería salir de la casa. Y sin contrato. Y el hermano predicando. ¿Por qué, chicos? Porque todos somos bonitos en las condiciones normales, pero cuando se nos somete a una prueba, a una tentación en la cual no hemos lidiado cosas en el corazón, va a salir las cosas que tenemos que cambiar y corregir. Sí, estamos en proceso de purificación. El Señor va a ponernos en situaciones para que salga eso que está corrupto, para que se corrija. Sí. Por eso se enseña a probar a la gente. El verdadero carácter de una persona solo sale con el tiempo y la prueba. Tiempo y prueba. Una persona que es mala o que está corrompida y demás, no puede aparentar la buena conducta todo el tiempo. Por eso las personas se conocen cuando vives con ella o viajas con ellas. Y te vas un meche. En la iglesia te vives muy bien. Sí. Sale a relucir. O sale a relucir por medio de la prueba. De hecho, fíjate lo que decía Pablo. En 1 Timoteo 3, del 8 al 10 dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar una conciencia limpia, con conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Quiero primero que sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. ¿Cuál es el orden? Ponlo a prueba. Entonces somos tan confiadotes. Sí. De hecho, es lo que dice la iglesia de... ¿Te acuerdas de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2.2 que fue alabada por eso mismo? Dice Jesús a esa iglesia, conozco tus obras y tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. ¿Qué hacen ellos? Poner a prueba. ¿Qué es eso? Entonces, ¿debemos tener una santa desconfianza de los hermanos? Sí. Hasta que den muestras de que sean confiables. No desconfías de ellos por completo, pero estás con tu reserva. A la guardia. Oye, pero es que se ve que todos hablan muy bien de él y toda la cosa, tiene una... Tú no ya sabes, criterio para cómo tratar a una persona. No te puedes basar solamente en la reputación que tiene, en las referencias que tiene. Vamos a ver. Los hechos son los que van a hablar. Sí. De hecho, es lo que Dios hace. ¿Qué hace contigo y conmigo? ¿A poco no nos pone a prueba? Nos pone a prueba el Señor. Sí.
Pablo hablaba de que hablamos como mensajeros aprobados por Dios. ¿Cómo que aprobados? Sí, porque ya pasaron todas las pruebas y se probaron fieles en medio de la dificultad, en medio de la tentación, en medio de todo eso. Primera Tesalonicenses 2:4 hablaba Pablo acerca de eso. Jeremías 17:10, después de decir que el corazón es engañoso y perverso más que cualquier otra cosa, dice: yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué hace el Señor? Prueba. No porque no sepa. A Él le interesa que salga a relucir lo que hay en tu corazón para que quede evidenciado por todos que merece un castigo o una recompensa. Apocalipsis 2:23 dice: a los hijos de esta mujer los heriré a muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Sí, Señor escudriñando, poniendo prueba. Entonces tienes que tener una reserva en cuanto al juicio que emites a una persona. No puedes ser ingenuo para basar a cualquier persona porque, pues, no. Sabes que por más excelente cristiano, tiene luchas y no sabes si una de sus luchas va a ser la que te va a sucumbir y te va a herir o te va a causar algún daño. Capaz de luchar en la cuestión financiera y tú le diste dinero que te lo guardara. Pero aún así, en medio del juicio, se nos enseña a ser compasivos con las faltas. Sí. La verdad, chicos, es que la ignorancia de ti mismo te lleva a sentirte mejor que los demás, porque no te das cuenta de tus fallas. Y pecan los demás y tú, como si fueras, o sea, casi rasgándote las vestiduras como si tú nunca lo hicieras. Es que lo que típicamente hace el Señor, cuando no estás consciente de tus fallas y no muestras compasión hacia los demás, ¿sabes qué hace? Dice el Señor que resiste ¿qué? A los orgullosos, ¿te acuerdas? Y resistir se aparta tantito. Y si se aparta, te das cuenta que lo único que te sostiene sin caer es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Caes. Te da una dosis de humildad con tu caída. Pero si cuando estás consciente de tus fallas, te vuelves paciente y misericordioso con los demás, aún en tu juicio. Hebreos 5, del 1 al 2 dice: todos somos sacerdotes escogidos entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. O sea, es un líder espiritual, una persona que está encargado de representar a Dios con los hombres. ¿Va? Fíjate lo que dice. Versículo 2. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las mismas debilidades. Dice, puedes tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados porque él está sujeto a las mismas debilidades humanas, chicos. Pero cuando pierdes conciencia de tus debilidades, tratas a los demás y las fallas de los demás con desprecio y tratas a las personas con desprecio. Yo recuerdo, en mi ignorancia, en mi proceso de crecimiento y madurez, veía a líderes y veía, pues, típicamente están personas en el liderazgo y ves todas sus fallas, ¿sí? Porque están ahí con los reflectores todos hacia ellos. Y decía, ay, ¿cómo que van a hacer esas cosas y demás? Y nada más el Señor me decía, ora por él. Porque si tú estuvieras en su lugar, tú harías peores cosas. Yo, porque tú no estás expuesto a las tentaciones y problemáticas que ellos están exponiendo. O sea, el Señor me está diciendo, no estás listo para ocupar un lugar así. Y tú estás juzgando a la ligera. Por eso, como dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. O sea, sé moderado en cuanto a la severidad del juicio que emites. Ten una desconfianza, evalúa los resultados, prueba a la gente con el tiempo y la experiencia, con el tiempo y la prueba para evaluar si valen o no. O sea, no seas ingenuo en tu trato con los demás. A veces ponemos a la gente en un pedestal y se nos olvida lo que la Biblia nos enseña. Y esto lo cometen cristianos de añales. Sí. Vamos, juicio a los demás. Juicio en la consejería. Llega un hermano contigo y te pide un consejo. Tú, te dieron
la posición de persona, fuente de sabiduría y demás para que puedas dar un consejo. Aquí tienes que estar consciente que hay problemas muy complejos, pero los abordamos con una visión muy simplista como lo hicieron los amigos de Job con Job. Tal cual, chicos. Ves a un hermano un problema y le vas a dar un consejo. Sí, con el caso de Job de los amigos. Te ve mal y es porque te portas mal. Obvio. Entonces, ¿qué eligieron los amigos de Job a Job? Arrepiéntete y te va a volver a ir bien. Y como, ay, pues es la problemática, que me porto bien y me está yendo mal. Dice, no. Es obvio que te estás portando mal. Y toda la discusión de 40 y tantos capítulos, 30 y tantos capítulos, es porque Job defendía su inocencia y estos tipos, con su teología simplista, le estaban arremetiendo. ¿Sí? Dándole solución. ¿Te acuerdas? Dice Job 4, 17 al 8, dice, ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? Y Job dice, dice, la experiencia me enseñó que los que siembran maldad cosechan desventura, por eso estás así. Así añadiéndole limoncito a la herida. Job del 3 al 8 decía, ¿acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él, por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y busques el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y te volverá a la felicidad de tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. O sea, animándolo con esas palabras. Consejeros. Sí. Decía Job 11, el 13 al 16. Si tan solo preparas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandona tu pecado y deja atrás toda iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia y serás fuerte y estarás libre de temor. Olvidarás todo sufrimiento y serás como agua que corre. Y Job así retorciéndose con... Soy inocente, en serio. Y así a veces llegamos con los que aconsejamos, chicos. Con nuestras soluciones simplistas. Somos muy simplistas a veces con nuestras consejerías. Pensamos que muchos problemas son, por ejemplo, falta de conocimiento. Y damos un diagnóstico. Mira, es sencillo, haz esto y aquello. Pues yo sé que lo tengo que hacer, pero no sale. O pensamos que las circunstancias que pasan a nuestros hermanos son solo por su mala conducta. Y es que si te mal es porque estás en pecado, man. Y se nos olvida la complejidad de las cosas. La complejidad para el proceso de santificación y la complejidad por las situaciones en las que viven. Son complejas, chicos. Y a veces somos muy ligeros en nuestro juicio. Complejo nuestra santificación. Y debemos, obviamente, por eso, como son complejas, debemos de indagar bien el asunto y buscar sabiduría. Complejo en el proceso de santificación. Hay problemas en el proceso de santificación con el que todos nos topamos. Oye, no puedo vencer esta mala conducta que tengo. Sí. Y hay un montón de factores, chicos. O usted tiene problemas con mis papás y es... Trátalos bien. Sí. Y el consejo, wow, maravilloso. La Biblia dice que hagas, que lo honres de esta manera y demás. Y todo. Gracias. O tengo una problemática con la memoria sexual y sí. Y hay varias situaciones que debes considerar. Oye, a veces es por falta de voluntad, a veces por ignorancia, a veces por mente no renovada, a veces por problemas de sanidad emocional, a veces son problemas espirituales, ¿sí? A veces son por naturaleza pecaminosa, a veces son por problemas físicos. Mírate la complejidad. 7 factores a considerar. A veces simplemente es porque la ignorancia, por falta de voluntad, chicos. No quiero. Es solamente emocionalismo. Sí, te entregas al Señor y toda la cosa que ya es animal, los consejos, pero la problemática es que no hay voluntad. Pero oye, hay voluntad. Sí quiero. Pero no sé cómo hacerle para tener una mejor relación con mis padres. Te doy sabiduría. Haz esto y vas a tener una mejor relación. ¡Wow! Problema de conocimiento.
Pero a veces es un problema de mente renovada, de ideología, chicos. De la forma de pensar que te lleva a la conducta que se espera. Oye, si quieres, sabes lo que debes hacer, pero aún no ves las cosas como Dios las ve. Estás viendo a la persona como un enemigo en vez de ver al espíritu que le controla como tu verdadero enemigo. Entonces vamos y dices, ya viste la situación, diagnosticas, es que estás viendo a tal persona como tu enemigo en vez de ver al realmente tu enemigo que es Satanás detrás de ellos. Ok, perfecto, ya con esa mentalidad vas con... Ok, vas y abordas la situación, ya ves realmente a tu enemigo y llamas a tu prójimo que te está maltratando como lo ves como víctima del enemigo y oras por él y toda la cosa. Pero sigues tratándolo mal, sigue habiendo conflictos. Problemas de sanidad emocional. Oye, si quieres, sabes lo que debes hacer, ve las cosas como Dios las ve, pero aún así salen reclamos y acusaciones de tu parte porque no lidias con heridas que te han hecho. Todavía lidia con eso. Oye, sigue la mala conducta. Si quieres, sabes lo que es bueno, ve las cosas como Dios las ve, ya sanaste, pero salen ataques de furia y enojo porque tienes puertas abiertas a demonios de ese tipo. Te cae eso. Oye, a veces ni siquiera es nada de eso. A veces, si quieres, pero pues a veces falles porque la naturaleza pecaminosa está bien fuerte porque no estás teniendo tu tiempo devocional y no estás teniendo tus tiempos con Dios. O a veces son problemas físicos. Si quieres, sabes lo que debes hacer, ve las cosas como Dios las ve, ya sanaste, ya te liberaste, pero, estás en tus días si eres mujer. O estás cansado. O etcétera. Sí. Esos son problemas físicos. Recuerdo situaciones en donde nuestra hija una estaba llorando, sí, histéricamente, nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y empezamos a reprender, pensamos que era perturbación demoníaca y toda la cosa. Y así reprendiendo, nuestra hija estaba recién nacida y demás. Y nada funcionaba. Estamos histéricos, Señor, ya todos los recursos espirituales y toda la cosa. De repente volteamos y mi esposa dice, pues hace 4 horas que no come. ¡Era hambre! Ok, 3 horas, perdón. Sí. Oye, yo recuerdo episodios, chicos, en donde mi esposa y yo pensábamos que estábamos teniendo un ataque de espiritual porque yo me sentía mal físicamente, débil, me mareaba y toda la cosa, y reprendiendo y toda la cosa. Y un problema de anemia. Un problema físico. Lo contrarresté con levadura de cerveza que te ayuda con eso y adiós perturbación. A veces pasa eso, chicos. Pero si te das cuenta de la complejidad, llega contigo alguien y a veces somos bien simplones en nuestro diagnóstico y no indagamos todas las problemáticas. Sí. Y le consejería como los amigos de Job. O a veces no consideramos la complejidad de las situaciones que se viven. Hay situaciones que se viven por tratos en el Señor con diferentes propósitos. ¿Estás consciente? Oye, le está yendo mal a tu hermano y llega contigo y dices, ¿por qué me pasa esto, man? Y tú tienes que ayudarle a descifrarle el enigma. Pero cuando te das cuenta que es complejo el asunto. ¿Complejo por qué? Porque hay situaciones de tribulación que son para corrección. ¿Sí? ¿Te acuerdas? 1 Corintios 11, del 27 al 32, había personas que por tomar mala cena estaban débiles, enfermos, e incluso hasta habían muerto, porque era pao celestial, porque estaban en pecado. Y les vino la corrección. Entonces hay situaciones de tribulación que son para corrección, hay situaciones de tribulación que son por nuestra ignorancia. Es que Dios no me ayuda en mi familia, en mi matrimonio. Pues sí, pero ignorante, no estás aplicando los principios de Dios. Porque Dios permitió mi ruina económica, pues no estás aplicando los principios de Dios para las finanzas. Dice Proverbios 19:3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Por qué me está castigando el Señor? No te está castigando, te estás violando todos los principios que Dios estableció por tu ignorancia. Como el ejemplo que les dije, la manita que me es que Dios me ayudó con mi matrimonio, con mi esposo y con mi hijo. ¿Ya está leyendo la Biblia, hermano? No, ¿qué tiene que ver eso? Pues en la Biblia vienen instrucciones de cómo los principios de Dios para el matrimonio es para que le vaya bien. Si no los aplica, olvídese que Dios le va a ayudar.
Sí. Y hay situaciones de tribulación que son solamente para forjar el carácter, chicos. No hiciste nada malo, no ignoras, pero Dios te pone una situación, su mecha, bien compleja, bien difícil. Y dice Romanos 5, del 3 al 5, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Hay situaciones donde Dios te pone en el horno solamente para llevarte a madurar, a desarrollar esta resistencia. ¿Sí? Igual que dice Santiago 1 del 1 al 4, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, tienen una oportunidad para desarrollarse. Así dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Dios desarrollando el carácter. Y hay situaciones que son para eso. Hay otras situaciones de tribulación que son para equipamiento. Donde Dios permite que pases para que tú puedas salir equipado para aconsejar, consolar y animar a otros. Dice Pablo, en 2 Corintios 1, del 3 a 7. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Fíjate, ¿consuelo qué? ¿Para qué? ¿Recibo consuelo? O sea, Dios me está permitiendo que sufra esto para recibir un consuelo que voy a necesitar para ayudar a otros en mi ministerio. Fíjate el discernimiento, Pablo. Sí. Dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. ¡Wow! Entonces hay situaciones que Dios permite para tu equipamiento. Jesús dice en Hebreos 5, del 8 al 9, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea, por lo que sufrió, por esa experiencia, se convirtió en el sumo sacerdote perfecto. Y a veces Dios permite esos. A veces hay situaciones de tribulación que son para probar nuestra fe y fidelidad a Dios, si es genuina o no. Como dice Pedro, que nuestra fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado al mundo. O sea, hablando de, a ver si realmente es cristiano o no. También hay situaciones de tribulación que son para gloria eterna. Como Pablo dice, que esos pequeños y ligeros sufrimientos son para qué? Nos añaden un mayor peso de gloria. 2 de Corintios 4, del 16 al 17. Imagínate, llega la mano con su problemática y a ti te toca decir ¿cuál? Y tú dices, no hermano, pues es que estás en pecado, Dios te estás corrigiendo. Bien los amigos de Job. Y viceversa. Hay situaciones de prosperidad que son bendición de Dios, otros que son por el abandono de Dios y otros que son el castigo de Dios. Situaciones de bendición, chicos. Hay situaciones de bendición que son de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 10, 22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero hay situaciones que son por el abandono de Dios. Romanos 11, 9 dice, David dijo que su mesa de abundancia se convierte en una trampa, en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. O hay situaciones de prosperidad que son para castigo de los que se apartaron. ¿Por qué crees que Babilonia se hizo grande y fuerte y grandiosa? Para castigar a Israel. Babilonia es, wow, es que somos bien buenos. No, Babilonia, es que tengo a alguien que castigar, por eso te estoy fortaleciendo. O el Imperio Romano. ¿O por qué crees que ahorita China está ganando poder versus Estados Unidos que está disminuyendo? Pues te estás portando mal, Estados Unidos, pues vamos a fortalecer a tu enemigo para que te dé jaque mate. Y no es como que, y China, si es que estoy muy bien con Dios y todo eso. No, más complejo. Pero fíjate la complejidad de las situaciones. Y tú llegas
llegan contigo y dices, ¿qué me está pasando? Y tú no sabes. ¿Qué les dices? Qué heavy, ¿verdad? Por eso, chicos, por la complejidad de las cosas, se nos ordena indagar bien en un asunto. Ah, ahí está. Ya lo puso. La pagaste al grupo y Por eso se nos ordena indagar bien un asunto y obtener sabiduría, chicos. Te llegan con una problemática, con una situación de consejería, y para ti es un enigma porque tienes que indagar bien el asunto para saber qué de todo es. Dice la Biblia, Proverbios 25:2, gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes investigarlo. Eso, o sea, Dios se lo puso así oculto. No sabe exactamente por qué está así el hermano, por qué está batallando con eso o esa situación que está viviendo. Y de ti te depende indagar bien para dar un buen consejo, una buena consejería. Para eso necesitas sabiduría. Job 21:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Dice Proverbios 14:6, el insolente busca sabiduría y no la halla, pero al entendido el conocimiento le es cosa fácil. O sea, ve una situación, ya, porque hay entendimiento por parte de Dios. No por nada, chicos, ¿quiénes son típicamente los que juzgan o dan consejo? Suelen ser las personas con experiencia, con conocimiento. Los ancianos eran los que juzgaban, por ejemplo, en el pueblo de Israel, porque eran los que tenían la suficiente sabiduría como para poder dictaminar qué onda con esto. Sí. Y Dios, aunque no seas viejo, te dice que la palabra de Dios te puede hacer más sabio que los grandes. Salmo 119 habla acerca de eso. Pero requieres esto, indagar bien el asunto y obtener sabiduría, porque las cosas son complejas. Y a veces somos muy parcos en nuestros juicios. Te está yendo mal. Y me ha tocado, hermanitas, es que a los hermanos están yendo mal porque seguramente están teniendo esto. Y así, y segurísimos. Y dices, hermanita, cuidado con el juicio. O sea, no es tan sencillo. Uno tiene que indagar bien la situación. Es muy complejo. ¿Vamos? También tenemos que tener reserva en el juicio para ofendernos o para exhortar. Por eso muchas relaciones se fracturan, chicos. Por juzgar a la ligera y sin compasión. Está el hermanito ofendido. Es que yo pensé que no me querías ver por un malentendido. Es que yo pensé que... Y ese yo pensé. Porque viste una situación sin profundizar y se quedaste en una conclusión. ¿Sí les ha pasado? Situaciones que empezabas peleado con un hermano y hablas con él y te das cuenta que era todo un malentendido. Entonces, y estabas tú seguro de que el hermano maquiavélico estaba haciendo cosas así tremendas en contra tuya y resulta que nada que ver. Es que no me saludaste en la iglesia y demás. Y el hermano se gatón, así se le olvidaron los pupiletes ese día y pasó de largo. Y tú, no me saludó y demás. Y así han pasado situaciones entre nosotros, chicos. Que el enemigo ha buscado meter cizaña. Y se ofenden sin indagar, juzgando a la ligera, sin compasión. Sin compasión porque te ofendes así como si tú nunca ofendieras. Es que se la bañó, yo nunca haría eso, sí, algo así. Sí ha pasado. Situaciones para corregirnos, a veces el Señor permite que te equivoques en ese mismo momento por el reclamo que estás realizando. ¿Sí te ha pasado? De que es que... y tú, le acabas de cajetear en la misma situación ese día. Cajetear, sí. El griego a equivocarse, tú sabes. ¿Qué dice la Biblia que hagas al respecto? La Biblia te enseña que hablando se aclaran las cosas.
hablando se aclaran las cosas. Hay gente que se queda trabada en su juicio a la ligera y no hace nada para indagar realmente qué sucedió de la contraparte. Es que yo pensé que no querías verme, yo pensé que no, y pensé un montón de cosas en base a las apariencias. Se quedan trabados por su juicio a la ligera, pero hablando se aclaran las cosas. Pero el enemigo hará hasta lo imposible para que no hables y te quedes entrincado y marques la distancia y la separación. ¿Y qué te dice la Biblia? Mateo 5:23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Fíjate que está usando. Dice, tiene prioridad el que tú vayas con el hermano y hables con él para reconciliar el asunto, para hablar del asunto. Oye, es que creo que tiene algo contra mí porque está así medio raro. Si no te contesta, pues ya, ¿no? Ya, si no te contesta, vas a su casa. No. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, es por ambos lados. Oye, siento que el hermano tiene algo contra mí y nomás no viene conmigo. Habla con él. Oye, tú tienes algo contra el hermano. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero vas ya habiendo hecho tu cuartito. Sí, por favor, no es como que, es que tú, y sale sangre y toda la cosa. Sí. Nunca vayas, nunca es demasiado. A veces se te va a escapar, pero procura no ir con tu hermano sin antes haber hecho tu proceso de sanidad primero. Porque vas a terapiarte con él y lo vas a despedazar. Sí. Tiene que ser con mansedumbre, con compasión, y para eso tú te debiste haber ya desahogado con el Señor. Y eso implica que el hermano cambia o no, tú ya estás bien con el Señor, tú estás bien ya con esa situación. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Fíjate que dice, ustedes que son espirituales, es decir, maduros. Dice, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. O sea, con la misma compasión que tú requieres si acaso vuelves a caer. Y muchas veces somos muy parcos, chicos, y nos ofendemos sin saber el contexto de la persona. A veces vamos y le reclamamos y no sabemos las luchas o problemáticas que está viviendo la persona. No sabes no sabes todo lo que la persona está haciendo que tú no sabes que está bien para tu beneficio. Suele suceder con los matrimonios en donde, por ejemplo, la mujer se queja de que, es que mi esposo no hace nada, no me ayuda y demás. Y el esposo, a veces nos ha tocado donde el esposo ayuda en el quehacer de la esposa, pero no le dice nada a ella. Hace limpia el excusado y demás. Y hace un buen que no limpia el excusado porque el esposo está ahí y lo limpia de vez en cuando. Y no sabía eso. Pues no anda ahí tocando. Y con eso el Señor nos dice que no toques trompeta con tus buenas obras. Y a veces vamos seguros de nuestro juicio a la persona a reprenderla y realmente estamos en ignorancia, ¿no? Y abordamos al hermano en nuestra posición y quedamos al final humillados porque nada que ver a lo que pensábamos. ¿Les ha pasado? La Biblia te dice, bueno, no lograste nada, hubo un malentendido. Tú estás consciente, fuiste a reprender al hermano y dices, estás mal en esto, hermano. Y el hermano dice, no estoy mal en esto. Y nomás no llegan a un acuerdo. ¿Y les ha pasado? ¿Qué dice la Biblia que hagas? Pues con testigos. Pero si no, lleva contigo 1, 2 o más testigos para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Por qué, chicos? A veces se necesita alguien imparcial que intervenga para convencer a la parte que hizo la maldad de su ofensa. ¿Sí? A veces ha pasado en situaciones donde, oye, tú eres el juez y el involucrado ahí en ese asunto y dices, no, es que tú lo dices porque... Te pasó típico en las relaciones de matrimonio de que, es que tú lo dices porque te quieres zafar eso. Porque le dices, oye, es que tienes una herida, porque eso estás hipersensible en eso. Nada que ver, demás. Y se necesita el apoyo de alguien más imparcial que no vea moros con tranchetes. O a veces eres tú el que está mal en sentirte ofendido y en la culpa
que le estás adjudicando al hermano. Y dices, vas a reprenderlo. Y dices, es que nomás no entiende que está mal. Y los testigos te ayudan a ver a ti que tú estás mal. ¿Sí? Es que está ofendido por esto. Y todos estos chicos son típicamente malentendidos por un juicio a la ligera. A veces decimos, es que la persona, ¿viste? O sea, no fue comedida el día de hoy y sin saber que se sentía mal ahí del estómago. Y ni siquiera se podía parar. Y tú ya lo juzgaste. Sí. O dices, no, es que se quedó con el dinero sin saber que se lo llevó por error. Tú no te has llevado nada por error. Y ya maquimé, así como que se le quiso robar y demás. ¿O por qué no me habla? Y echamos culpas sin ton ni son, sin saber todo lo que realmente está sucediendo. Sí. A veces por reportes que nos llegan. Es que tal persona habló conmigo y me dijo que no querías nada que ver conmigo. Y ya nos habla. Sin indagar qué onda. Juicio a la ligera. Y a veces no te ha pasado que dices que sufre la ofensa. Ok, me ofendió, no la hablo, pero yo estoy maduro y yo puedo soportar la ofensa. Déjame decirte, el proceso de sanidad no es para que tú te traes, el proceso de sanidad no es para que tú no des el paso de darle la retroalimentación al prójimo, por su bien. Sí. Cuando tú te guardas la ofensa, cuando tú ya soportas la ofensa y no das retroalimentaciones porque la persona es una necia y no recibe retroalimentaciones. Fuera de eso, tu responsabilidad es dar retroalimentación. ¿Vamos? Y muchas veces te quedas así, te tragas, ya hiciste tu proceso y tu consuelo es que Dios va a juzgar. Pues en el día de juicio va a sacar toda la luz todo. A ver, todo lo que me hizo. Dice 1 Timoteo 5 del 24 al 25. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después, a veces en el juicio. De igual manera, son evidentes las buenas obras y algunas están ocultas. Tarde o temprano se manifestarán. Sí. A veces hasta que estés con el Señor. Imagínate, llega esa ama de casa así, diciendo, te va a recompensar, piensas por todo tu sacrificio, lo que hiciste en la casa y demás. Y tu esposo estuvo haciendo un montón de cosas que ni siquiera te diste cuenta. Pero tú lo ves catalogado mal, porque nunca indagaste. Sí. Y llega el Señor y no te da a ti ninguna recompensa por eso, por tu mala actitud, y al que recompensaron fue a tu esposo que tú pensas que no hacía nada. Qué loco, ¿no? Te consuelas con la justicia de Dios cuando en realidad saldrás humillado por que no indagaste y emitiste un juicio a la ligera. Así pasa con muchas cosas. A veces pensamos que alguien nos está haciendo algo mal cuando realmente nada que ver. O pensamos que es un flojo cuando nada que ver. O pensamos X o Y de alguien cuando nada que ver. ¿Sale? Y por último, el juicio para resolver conflictos entre hermanos. Pecamos ante Dios, chicos. ¿Saben por qué? Un juicio a la ligera te hace pecar ante Dios porque te lleva a absolver al culpable y castigar al inocente. Llegan los hermanos y tú estás en una situación de autoridad para resolver el conflicto entre hermanos. Es muy delicado esto, chicos. O aún con tus hijos. Porque una injusticia, un juicio mal resuelto puede llevar a herir a tu hijo. Y a miembros de la iglesia puede dividir y cualquier otra situación. Y pecamos ante Dios por absolver al culpable y castigar al inocente. Dice la Biblia en Proverbios 17:15. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Fíjate. Absolver al culpable. Es culpable y tú emitiste mal juicio. O era inocente y lo condenaste. Dice el Señor. Detesto eso que estás haciendo. Por eso no se debe llevar a la ligera. Y lo peor es que traes condenación sobre tus vidas por tu mal juicio. Dice la Biblia en un episodio en donde, es algo que vimos cuando vimos el estudio de Lobos, cuando una autoridad institucional no da un buen juicio, el juicio de Dios cae sobre él, por no realizar un juicio correctamente. Isaías 1 del 23 y 1 Reyes 2 del 23 al 33 hablan acerca de eso.
Por eso, chicos, llegan a juicio entre hermanos, ¿qué debe hacer? Debes hacer con sabiduría. Hay conflictos que son bien complejos. Dice 1 Corintios 6, 5, fíjate lo que dice Pablo. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Dice, ¿lo bastante qué? Sabio. Se requiere sabiduría para juzgar eso. Y hay gente que no la tiene, chicos. Le falta sentido común. Si estás al frente de una institución es porque en teoría tiene lo que se requiere para emitir juicio y para hacer lo correcto ante esas situaciones, o por lo menos tiene los recursos a tu disposición para hacerlo como debe ser. Pero en esa sabiduría, lo que la Biblia enseña es que debes escuchar ambas partes, todas las partes involucradas. Dice Proverbios 18:17, el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llegue la otra parte y lo refuta. Oye, el primero, escuchaste a él y tú ya metiste juicio. No, seguramente. Y tú vas con el hermano y lo vas a reprender. Y te, ups, escuché su versión y resulta que nada que ver, que el culpable era el primero. Recuerda bien esto. Ante una situación de conflicto siempre hay dos versiones. No puedes quedarte solamente con una. Tienes que escuchar ambas. ¿Vamos? Ya se llega el hermano y se quejan contigo, que tú eres la autoridad, de lo que hizo el hermano. Y tú ya te enojaste. Porque emitiste juicio. Cuando lo correcto es, me espero y averiguo bien qué onda con eso. Dice Proverbios 18:13, precipitarse y responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. O sea, ya te precipitaste sin indagar bien las situaciones. Vergonzoso, necio. Emitiste un juicio a la ligera. Y debes indagar bien los hechos. Cuando te enteres de tal maldad, dice Deuteronomio 17, 4, 6, 5, una maldad que sucedió, dice, cuando te enteres de algo así, investiga a fondo. Si resulta cierto que se ha cometido ese acto detestable en Israel, entonces procede a realizar lo que debe hacer. Pero a veces no indagamos, chicos. Y una forma de contrarrestar la división que el enemigo quiere hacer más es indagar bien. Por eso cuando ha habido situaciones de juicio, de contienda entre los hermanos, ¿sabes qué hacemos? Indagamos, entrevistamos gente, buscamos evidencia. Porque es incorrecto presentarse, emitir un juicio, corregir o reprender a un hermano sin haber tenido los pelos de la burra en la mano, como dicen, sin haber tenido las pruebas. Sí. Dice Juan 7:51, Nicodemo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlos y averiguar lo que se hace? Fíjate, escuchar y averiguar. Y en asuntos complejos a veces se requiere consejeros, chicos. A veces son situaciones complejas. Dice Deuteronomio 17, 8, 9. Supongamos que un juez local le llega un caso demasiado difícil de resolver. Por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato, de homicidio o no premeditado. O bien podría ser una demanda complicada, un caso que involucra distintos tipos de agresión. En esos casos legales, llévalos al lugar que el Señor tu Dios te elija y preséntalos ante los sacerdotes, levitas o al juez que esté de turno en esos días. Ellos verán el caso y te declararán el veredicto. Por eso también decía Éxodo 18:26, según la recomendación de Josafat a Moisés, dice, estos jefes fungirán como jueces de tiempo completo, atendiendo casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. A veces se requiere consejo. Todo esto, chicos, para emitir un juicio no a la ligera, sino un justo juicio. En los diferentes episodios. Cuando vas a catalogar a un hermano en tu relación con él, cuando vas a aconsejar, cuando vas a exhortar, cuando vas a reprender, cuando vas a resolver conflicto entre hermanos. En estas semanas han surgido conflictos aquí. Y si han podido salir adelante, así porque se ha podido vencer el juicio a la ligera. Menos que se han quedado con cosas que se han ofendido y han tomado el paso para ir a averiguar qué fue sucedido con la persona y reprenderlo. Tomaron el paso maduro. Y la solución de eso fue, se aclararon las diferencias. No se atrevieron a quedarse con el juicio a la ligera, sino que fueron a indagar. El enemigo va a querer meter cizaña, va a querer meter división. Y a veces vamos a ser muy parcos y vamos a herir gente.
porque emitimos juicios a la ligera. La idea es que seamos sabios y bien reservados en cuanto a cómo emitimos los juicios, para que no produzcamos heridas en las personas, divisiones y malentendidos. Que el Señor te dé sabiduría y nos dé sabiduría en esto. Que seamos muy reservados en todo esto y apliquemos lo que la Biblia enseña. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Padre, porque Tú nos das entendimiento en cuanto a cómo debemos juzgar, Señor. Cada situación, cada persona, cada cosa que pones delante de nosotros, Señor, y que Tú nos enseñas que no es algo que debemos hacer a la ligera, Señor, sino que debemos hacerlo con sabiduría. Debemos emitir justo juicio, Señor, no basado en las apariencias. Pero, Señor, venimos con hábitos muy arraigados, Señor. A veces damos consejos tan parcos, Señor. A veces reprendemos a nuestros hermanos o los catalogamos en nuestro corazón de forma tan incorrecta por no indagar o por la reputación sin ver los hechos, Señor. Oh, Padre, te pido que nos perdones por eso, Señor. Que nos dé la sabiduría para ser jueces justos como Tú lo eres, Señor. Que en nuestro corazón podamos tener ese corazón compasivo y misericordioso para no condenarlos, Señor, en desmedida, sino que podamos mostrar ese amor y cariño aunque las personas caigan, Señor. Que podamos comprender el contexto, Señor, de la situación. Y que podamos ir a aclarar las cosas, Señor, e indagar a profundidad, Señor. Para que podamos tener una opinión correcta de cada situación, Señor. Ayúdanos, Padre. En nombre de Jesús. Amén.